Bienvenida, bienvenido a Poder con Pablo Marín. Me da muchísimo gusto estar de vuelta. Hoy además en un día crucial para la democracia mexicana. Ayer tuvimos elecciones, fue un día muy particular. Si no has escuchado qué ha pasado esto, aquí te vamos a poner al corriente y vamos a platicar además de muchísimos otros términos y conceptos que tienen mucho que ver con estos momentos con los que está viviendo el país. El jueves, la verdad, debo pedirles disculpas. Teníamos un capitulón preparado, muy bien hecho. Y nos dimos cuenta que iniciaba la veda electoral y no queríamos violar los términos, no queríamos hacer un partido verdazo. Ya se acordarán ustedes el año pasado que justamente una serie de influencers salieron y a cambio de un dinero que les pagaron y que ya está la autoridad investigándolo, un año después siguen sin saberse cuáles van a ser las multas, todavía no se resuelve. Y por supuesto que en este espacio cuidamos y protegemos la democracia, así como sabemos que tú también lo haces, y preferimos esperarnos hasta el día de hoy. Y justamente hace unos minutos, quiero poner un poquito en contexto, ayer hubo elección en 6 estados de la República. Y probablemente tú me digas, oye, pero si en mi estado no hubo una elección, ¿a mí qué me importa? Te voy a explicar justamente por qué este tipo de elecciones, incluso en aquellos momentos en donde en tu estado no haya habido elección, por qué sí te importa, por qué sí nos importa, por qué sí es importante y por qué nos ayuda a entender un poco más lo que está pasando alrededor con el poder de México. ¿Cuáles son las cosas que estamos haciendo bien? ¿Cuáles son las cosas que no estamos haciendo bien? ¿Cuáles son las cosas que los partidos políticos allá afuera, que en teoría nos representan, deberían de estar haciendo? Y hoy justamente quiero hablar de esto, porque la realidad es que en un proceso democrático, en un país como México, en donde tenemos una institución electoral afortunadamente todavía muy fuerte, no hay mejor momento para hablar del poder que en las épocas de las elecciones. Y yo sé que tú sabes muy bien, conoces muy bien a nuestros políticos. No hay mejor momento para entender las verdaderas intenciones de un político que justamente en esta época, en la época de las elecciones, en donde son capaces de hacer coaliciones, ideas de izquierda y de derecha que no tienen nada que ver con tal de ganar un estado, un país, diputaciones, senadurías, alcaldías, etcétera. Estamos viviendo un momento muy particular como país y creo que la lectura que vamos a hacer ahora personalmente me pone a pensar mucho sobre el 2024. En 2024 habrá elecciones federales, Andrés Manuel López Obrador dejará el poder y le dará espacio a una nueva persona. La pregunta que la mayoría de las personas ha hecho hasta ahora es, ¿habrá continuidad de Morena o habrá una alternancia? La realidad es que no hay hoy en día, y así de directo y así de claro como siempre hablamos acá, no hay hoy en día una alternativa fuera de lo que hoy tiene Morena. Y es muy fuerte porque justamente lo que pasó en estas elecciones, y ahorita voy a entrar sobre qué fue lo que sucedió, cómo quedaron las cosas en cada uno de los estados, porque esto lo único que hace es darnos un reflejo de la situación del país en este momento. Es una fotografía de este momento, de cómo nos sentimos los ciudadanos, de cuál es el poder que el día de hoy el presidente, Morena y el gobierno federal está teniendo. Pero sí creo que hay algo que me gustaría hacer un énfasis importante. Y me choca como que hablar de esta perspectiva un poquito más triste. De verdad, mi corazón se me apachurra cada que tengo que decir esto, pero siempre he creído que es más importante poner atención en las cosas que no nos gustan que cambien para entonces hacer que cambien. Y creo yo que en esta elección, quien perdió fue México. Y quiero explicar específicamente por qué. No, más allá de que Morena haya ganado 4 estados, la coalición PRI-PAN-PRD haya obtenido 2, que para mí eso pues es una pérdida, ¿no? O sea, ellos claramente perdieron, a pesar de que sus dirigentes nacionales están celebrándolos. Pues yo creo que ellos perdieron. Si alguien ganó claramente en esto, fue Morena. Morena obtuvo una cantidad de gobernaturas que antes no tenía. Pero si alguien creo que perdió en serio, más allá del PAN, PRI, PRD, fuimos los ciudadanos. Porque vimos una elección llena, pero llena de cosas turbias. Vimos una elección donde los recursos del gobierno federal, los recursos de tus impuestos, de mis impuestos, de lo que se recaude, de lo que, oye, nos quitan una cantidad de ICR, de IVA,
de muchos otros impuestos a través de la gasolina, de la compra de artículos, y ese dinero que se tendría que estar destinando para educación, para movilidad, para seguridad social, para hospitales, para medicinas, se terminó dando dádivas a personas para que pudieran votar en uno o en otros sentidos, y fue burda la cantidad de recursos que se utilizaron para eso. Y personalmente me duele mucho ver cómo estas mismas acciones que en algún momento el presidente actual criticaba de una manera impresionante, hoy no solamente las repite, sino que además ha jalado una cantidad de recursos. Ahora mismo está viendo temas en Oaxaca con toda la tormenta que hubo, y hubo muchos damnificados. Había un fondo llamado el Fonden que ya no existe. Era un fideicomiso que se había creado para que en caso de desastres naturales se pudiera utilizar ese dinero para ayudarles a las familias a utilizar ese dinero para reconstruir sus viviendas, etc. Hoy ese fondo desapareció, no existe. Y esos recursos que se tenían en ese fondo, hoy se están utilizando para regalárselos a la gente. ¿Qué se busca hacer? Y lo platicábamos justamente el capítulo pasado, que por cierto, si no lo has visto, vale mucho la pena. Acuérdense muy bien que si bien hablaremos de algunas noticias en este espacio, la mayoría de los capítulos los puedes ver en cualquier momento del día y en cualquier momento del mes, del año, y van a tener mucha información muy interesante. En el capítulo pasado justamente explicábamos cómo funcionaban estas dádivas, estos programas sociales en donde cuando el gobierno se los daba a alguien, obviamente tenía un interés muy particular para que los ciudadanos votaran a favor o los apoyaran con ciertas otras cosas. Y lo que hemos estado viendo en esta elección en particular ha sido brutal. La cantidad de recursos que además no se transparentan, porque se le ha preguntado al gobierno federal una cantidad de veces dónde están estos recursos, cómo se han dirigido, y el gobierno federal ha sido hermético y ha sido sumamente opaco con esto. Pero lo mismo ha sucedido con el Partido de Acción Nacional y con el Partido Revolucionario Institucional y el PRD. O sea, pareciera que los partidos ahora tienen carta abierta para que los recursos que están etiquetados para algo muy particular los utilicen para los que se les dé la gana. Y lejos de que termine construyéndose infraestructura, obras y proyectos importantes que puedan durar por muchísimos años, se termina dando en dádivas que al final lo único que buscan comprar pues son básicamente lealtades. Ahora, tú me vas a decir, pues es que esta es la forma en la que siempre ha sucedido. Pero la pregunta que yo te quisiera hacer de vuelta es, ¿y no podría ser mejor? O sea, ¿no estamos los ciudadanos, no estamos los mexicanos ya en un punto en donde tenemos acceso a voltear a otros países que lo están haciendo mejor que nosotros y decir, nosotros también quisiéramos tener eso? ¿No tenemos la posibilidad de exigirles más y mejores cosas a nuestros políticos? Mi miedo hoy en día es que los ciudadanos pareciera que el único derecho que se nos dio, que el único poder, y lo digo entre comillas, que se nos ha otorgado, ha sido el voto. Y no. La realidad es que este espacio es un ejemplo de cómo un ciudadano, unos cuantos ciudadanos que hacemos esto posible, un equipo de personas muy reducido, con muy pocos recursos, estamos haciendo algo para que otras personas puedan hacer lo mismo. Y todas las personas que estamos intentando mejorar las condiciones de este país para ser un país mucho más justo, mucho más próspero, tendríamos que estar haciendo diferentes iniciativas que a lo largo del país nos permitan construir el país que queremos. Pero la realidad es que parece que estamos dormidos. Parece que poco a poco nos van quitando una libertad, otra cosa que hacer, y sin darnos cuenta, el día de mañana, todo lo que hemos perdido va a haber desaparecido para siempre, y recuperarlo nos va a tomar varias generaciones. Pero sé que ya estás desesperada, estás desesperado porque te cuente qué fue lo que pasó y por qué estoy con esta emoción en este momento tratándotelo de transmitir, y voy para allá. La realidad es que hace unos minutos terminó ya el conteo rápido. Tenemos ya prácticamente, aunque no se han otorgado las actas de ganador, ya tenemos prácticamente los ganadores y hay diferencias importantes. Probablemente haya una elección, que es la de Tamaulipas, que se va a ir a impugnaciones, que por cierto,
Cabeza de Vaca, que es el actual gobernador, así ganó. O sea, se terminó yendo impugnaciones y se terminó resolviendo que él había ganado después de un juicio muy tortuoso y muy largo. Esperemos que no llegue a eso y que realmente el proceso sea tan transparente y tan claro que se resuelva bien. También recordemos que Tamaulipas es un estado que el narco está controlando muchísimo la zona y muy probablemente, y esto lo han dicho muchísimos especialistas y muchísimas personas que han estado cerca de la elección, ha sido una narcoelección como quizá también en otros estados. Y creo que, bueno, esto nos daría para hablar todo otro podcast y quiero dejar este tema fuera porque personalmente me revuelve muchísimo el estómago y estoy seguro que a ti también, seguro que podemos hablar de otro tipo de cosas. Vamos a empezar con Aguascalientes. Aguascalientes tuvo una elección, era en algún momento Marco Cortés, el líder del Partido Acción Nacional, dijo que era el único lugar donde tenían posibilidades. Y pues dicho y hecho, terminó siendo un estado que ganó la coalición y María Teresa Jiménez quedó con 54.9%, que era por el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD. Y la candidata de Morena, muy chistoso porque en este estado me parece increíble y genial, hubo solo candidatas mujeres, así que fueron alternativas muy interesantes. Nora Rubalcaba quedó con 35.3%. Por lo tanto, ya la victoria básicamente es de María Teresa Jiménez, quien será la próxima gobernadora de Aguascalientes. Después nos fuimos a Durango, otro estado que había sido muy, muy, pero muy importante, especialmente para el PRI. Es de estos bastiones que le quedan todavía al Partido Revolucionario Institucional. Prácticamente todos ahora, y ahorita voy a hablar justo de eso, están dominados por Morena. Los partidos que en algún momento el PRI tenía, y una buena parte también de los del PAN, incluso PRD, ahora los tiene Morena. Sin embargo, Durango reafirmó y se queda Esteban Villegas, que también es por la coalición PAN-PRI-PRD, con 55.2% de los votos. Y por su parte, Marina Vitela, de Morena, PT, PAN, bueno, en fin, es una serie de otros partidos más chiquitos, básicamente Morena y sus partidos satelitales, quedó con 40.9%. Es un estado que también se peleó mucho y pues finalmente fueron los únicos dos estados que no ganó Morena. De 6, 4 los ganó y justamente voy ahora hacia ellos. Hidalgo, un estado que desde el principio se veía claramente la tendencia a que ganara Morena, tuvo de hecho la diferencia más amplia de toda la elección, ganó Julio Ramón Menchaca con 63.2%, que estaba justamente en la coalición que en ese estado habían hecho Morena, PT y Nueva Alianza. Por su parte, Alma Carolina Villano, del PAN-PRI-PRD, tuvo 32.7%, así que el nuevo gobernador será de Morena, Julio Ramón Menchaca. Oaxaca, ojo, qué estado. O sea, un estado que además hoy está súper de moda. Todo el mundo está yendo, está lleno de turistas, tiene un potencial impresionante. El estado al que el presidente de la República más ha ido, pues era uno de los estados en donde también se esperaba que ganara Morena, porque han hecho un trabajo impresionante. Sin embargo, acabo de comentar justo al inicio que sucedió algo importante en días pasados y es que hubo una serie de desastres naturales en donde incluso algunas personas perdieron la vida y se pensaba que esto podía llegar a desestabilizar un poco la elección. Eso no sucedió. Ganó asimismo Morena, PT, Partido Verde, con Salomón Jara y quedó con 61.4%, una diferencia súper importante contra Alejandro Avilés, que en ese estado iba con el PRI y PRD. El PAN por alguna razón decidió no ir en coalición con ellos, así que se quedaron solamente el PRI-PRD con 27.2%. En segundo lugar, la victoria súper contundente para Salomón Jara, que además se mencionaba por ahí que tenía todo el apoyo del gobernador en ese momento, que en este momento pues, que es priista.
Aquí es donde empezamos a entender cómo el poder, a veces unos que son de un partido terminan haciendo alianzas con otros que son de otro partido. Y ya la cosa no es tan clara entonces cuando empezamos a pensar de qué partido es cada persona que estamos viendo en el poder. Quintana Roo, otro estado bien importante para el presidente, especialmente en este momento. En un momento en donde el presidente tiene básicamente 3 proyectos emblema. Está el aeropuerto, que ya tiene ahí inaugurado, con 6 vuelos al día, pero inaugurado. Dos Bocas, la refinería, que ahí va, todavía no se tiene esa ciencia cierta cómo va a estar funcionando. Y el Tren Maya. El Tren Maya, que por cierto ahorita está frenado, está detenido por una serie de movidas que lograron hacer una serie de activistas, y ahorita el tramo 5, que era la parte que ponía en mayor riesgo la biodiversidad, que en realidad todo el Tren Maya, porque finalmente si van a pasar vías por un lugar en donde hay vegetación y hay animales, flora y fauna muy importante, pues claro que va a haber algo de daño, pero en esa zona además en particular hay muchísimos cenotes y zonas que pondrían en un gran desequilibrio la zona. Bueno, pues Quintana Roo, que es parte del proyecto, se encuentra dentro de la ruta del Tren Maya, lo ganó con una diferencia también muy importante Mara Lezama, que justamente estaba con Morena, el Partido Verde, y otro partido local que estaba ahí, ganó con 58.2% sobre Lauralín Fernández, quien participó con el PAN, PRD y otro partido local. El PRI en particular en esa elección también decidió salirse. Y aquí también, o sea, cuando vemos que estos partidos grandes que normalmente están yendo juntos, PAN, PRI, PRD, de repente alguno decide salirse de esta coalición que ellos habían armado, por supuesto que uno se pregunta, ¿por qué se salió? O sea, en realidad es que como partidos no creían en su equipo, o más bien arreglaron con quien iba a ganar, pues para estar tranquilos y seguros. Mira, en política piensa mal y muy probablemente acertarás. No tenemos información clara, pero claro que hay algo raro. Y lo mismo sucede con Movimiento Ciudadano, que ahorita quizá podemos platicar un poquito hacia el final del capítulo, pero yo creo que también nos podría dar para todo un capítulo. Y por último, otro estado que ha sido, y esto empezaba yo justamente cuando empecé a abordar esto, Tamaulipas ha sido, yo creo que una de las elecciones más complejas. Hace pues un poquito más de un año, se acordarán ustedes que le habían mandado incluso órdenes de aprehensión al gobernador actual, y había toda una guerra entre el gobierno federal y Cabeza de Vaca, que es el gobernador que en este momento está por parte del Partido Acción Nacional. Pues bueno, al parecer, todo indica que el próximo gobernador, otra vez, es muy probable que esto se termine yendo a impugnaciones, porque hubo muchos atropellos, hubo muchas cosas, y se está diciendo varios expertos que incluso el crimen organizado estuvo involucrado. Así que, pues bueno, muy complicada, es una zona muy caliente. Acordémonos que tiene frontera con Estados Unidos, así que es una ruta muy, muy, muy cómoda, muy práctica, y donde al narco le conviene tener mucho control. Américo Villarreal tiene hasta ahora 52.7%, que va con Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y por su parte, César Verástegui tuvo 44.8%. Vamos a ver en esta última elección qué es lo que termina sucediendo. La realidad es que yo creo que Morena terminará quedándose con esta gubernatura. Si vamos ya ahora sí a hacer un recuento de cómo estaban originalmente las gubernaturas repartidas antes del 2018, es decir, antes de que el presidente Andrés Manuel empezara, el PRI tenía 14 gubernaturas. Hoy el PRI tiene 3 gubernaturas. Imagínense, o sea, perder 11 gubernaturas, y Alito Moreno, el presidente del PRI, hoy festejando los logros que tuvieron con 2 gubernaturas de 6 que había en total. Oye, el PRI en estos años, en 4 años, ha perdido 11 gubernaturas. Yo no estaría festejando tanto. Partido Acción Nacional, 2018, tenía 11 gubernaturas. Hoy tiene 5. 5 gubernaturas, otra vez. Para mí, están perdiendo.
Partido Verde, bueno, ahí como va en alianza con Morena, de tener una gubernatura, ahora tiene 22, que en realidad pues son de Morena, no son del Partido Verde, pero sabemos cómo es el Partido Verde, ni vamos a entrar allá. Son simplemente los convenencieros de este asunto y están con el que les convenga. Y por su parte, Movimiento Ciudadano ha sido como que este partido que ha resurgido, manteniéndose un poco aparte. Hay quienes dicen Movimiento Ciudadano es un partido que le está haciendo favores a Morena. Entiendo por qué. Hay muchas cosas en donde dices, oye, quizás si Movimiento Ciudadano se hubiera aliado con PAN, PRI, PRD, probablemente hoy estaríamos viendo una circunstancia diferente. Pero también es cierto que tiene todo el derecho un partido como Movimiento Ciudadano a decir, no me late lo que están haciendo, moviendo izquierdas, derechas y tratando de hacer ahí una mezcla muy extraña. En fin, la realidad es que hoy tiene 2 gubernaturas y muy probablemente para el 24 va a ser un punto de muchísima atención, de mucho enfoque, ver si el PAN, PRI, PRD logra pues llegarle al precio, ofrecerle algo suficientemente atractivo a Movimiento Ciudadano. En algún momento se hablaba que Movimiento Ciudadano a quien quiere candidatar es a Colosio, algunos otros decían que a Samuel García. La realidad es que no indica que va a ser así, por lo menos lo que ha externado Samuel García y lo que sabemos nosotros es que él quiere terminar su sexenio como gobernador y además está muy joven, así que Colosio podría parecer un candidato interesante. Por supuesto que ahora le ha llovido mucho e incluso han sacado algunos videos de él alcoholizado mientras estaba en Nueva York. En fin, obviamente va a tener los ojos de todos los partidos opositores puestos en él, pero pues vamos a ver cómo se va conformando esto. Ya estás informada, ya estás informado. Vamos a seguir platicando, vamos a tener otros temas, también vamos a tener invitados, pero para que este proyecto crezca junto contigo es gracias a ti y te agradeceremos mucho que nos des like, que nos ayudes a compartir, que nos sigas en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, por todas las redes sociales y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto.